Solo dura media hora, así que bueno. Os pido que me acompañéis al libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, al capítulo 10. Y dejad que lea primero los versículos 34 y 35. Hechos 10. Dice así: Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a orar. Señor, estamos felices de poder estar aquí, estamos felices de poder pertenecer a tu iglesia y estamos felices sobre todo de poderte conocer y de día tras día descubrir en tu palabra cómo eres y lo que has hecho por nosotros. Ahora te rogamos que nos ayudes en esta mañana a entender qué es lo que tú nos quieres enseñar con estas palabras. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté activo en nosotros, que nos hables al corazón y que tú sigas transformando nuestras vidas y que pues cambies lo que haya que cambiar. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ha dicho el pastor, el título es ¿Una iglesia para todos? Con signos de interrogación. Y el subtítulo sería Lo que Dios propone, Cristo lo dispone y el Espíritu lo impone. Lo he hecho así para que rime todo, ¿vale? Y lo tenéis ahí en el boletín. Bueno, no le he pedido permiso a mi cuñado Jonathan porque me he olvidado, pero este abril él colgó una noticia que decía, el título era ¿Por qué es inmoral probar una vacuna en África? Y bueno, en esta noticia se explicaba como dos médicos franceses, ahí al principio de la pandemia, proponían hacer ensayos clínicos de la vacuna que había que hacer en África, ¿no? La excusa que era, bueno, ahí como no llevan mascarillas, como no hay tratamiento, no tienen medidas de protección, pues si la probamos allí, pues sabremos si funciona o no, ¿verdad? Pero ¿cuál es el pensamiento que hay detrás de esas excusas? Pues los africanos no valen tanto, ¿no? Si probamos una vacuna ahí y les pasa algo, tampoco a nadie le va a importar. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a eso? ¿Cómo respondemos? ¿Creemos que todas las vidas tienen el mismo valor? Pues me voy a sentar. Bueno, y en la iglesia, ¿creemos que todos tenemos el mismo valor? ¿O hay cristianos un poco más importantes y hay cristianos de relleno? Bueno, vamos a ver cómo Hechos 10 nos responde a estas preguntas y nos vamos a poner en contexto, ¿vale? Hechos 10. Estamos en un libro en el que vemos el nacimiento, el crecimiento y la extensión de la Iglesia a través de la acción del Espíritu Santo. Y en el punto que nos encontramos en esta mañana, en el capítulo 10, la Iglesia ya ha nacido en Jerusalén, se ha extendido por Judea, por Galilea. También el Evangelio ya ha llegado a Samaria, a los samaritanos, que eran enemigos de los judíos durante muchos años. Pero bueno, se consideraban todavía medio judíos. Vale, el Evangelio podía llegar a ellos porque eran medio judíos. Pero llegamos al capítulo 10 y vamos a ser testigos de un momento histórico. Y si tú y yo hoy estamos en esta iglesia, a no ser que tengas raíces judías, es por este capítulo en la Biblia. Habían aún unas personas que para los judíos eran peor que los samaritanos. ¿Y sabéis quién eran? El resto del mundo, la verdad. Eran los que en la Biblia conocemos como los gentiles. Los gentiles no se refiere a gente muy amable o considerada, sino que los gentiles, cuando lo leemos, es gente 0% judía. Y en esa época los judíos y gentiles eran como agua y aceite, no podían mezclarse.
los judíos tenían terminantemente prohibido tener cualquier tipo de relación significativa con un gentil. Por poner algún ejemplo, por ejemplo, los judíos no podían ir a comer con gentiles, no podían ir a convivir, ya mucho menos, casarse ni hablar, ¿vale? Por ejemplo, los judíos tenían que saber de dónde venía la leche que estaban bebiendo, porque si la había ordeñado un gentil, esa leche estaba contaminada. Lo mismo con el pan, lo mismo con todo lo que comían. Incluso si venían de fuera, si venían del extranjero hacia Israel, antes de entrar en Israel, ¿qué tenían que hacer? Coger las sandalias, sacudirlas bien, no fuera que entrara polvo extranjero en Israel y se contaminara. Entonces podemos ver que para los judíos los gentiles eran como el coronavirus, eran contaminantes, tenían que mantener la distancia, tenían que hacer todo lo posible por no mezclarse con ellos. ¿Pero qué pasaba entonces? Que la Iglesia, hasta este punto, en Hechos 10, estaba conformada exclusivamente por judíos. De hecho, los primeros cristianos ni siquiera pensaban que estaban empezando otra religión. Ellos simplemente se veían como judíos que habían entendido que Jesús era el Mesías. Entonces, la Iglesia de ese tiempo era exclusivamente judía. Pero, ¿era este el plan de Dios? ¿Cuál era el plan divino? Pues el plan divino era una iglesia universal, una iglesia para todos. Y para conseguir esto, Dios mismo actúa de forma sobrenatural. Y sabe Dios que el muro que existe entre judíos y gentiles es tremendamente grande. Es un muro que no se puede derribar de forma natural, con los propios medios que los hombres tienen, sino que Dios tiene que actuar por medios sobrenaturales. Así que Dios se pone manos a la obra, y esto es lo que vamos a ver en el primer punto, lo que Dios propone. Y hemos dicho, Dios propone una iglesia universal. Y en los primeros 35 versículos del capítulo 10 de Hechos, vamos a ver cómo Dios va preparando el terreno para que se produzca esta caída del muro entre judíos y gentiles. Y empezamos por los primeros 8 versículos. Hechos 10, del 1 al 8. Y allí vemos que Dios escoge al que va a ser el primer gentil convertido de la historia. Y como a Dios le gusta hacer las cosas a lo grande y hacer las cosas difíciles, fijaos a quién escoge. Versículo 1. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una cohorte llamada la Italiana. ¿A quién escoge Dios? A un centurión romano. Vale, os he dicho que los gentiles eran enemigos de los judíos. Vale. ¿Sabéis quién era aún más enemigo de los judíos? Los romanos que estaban ocupando Israel en esa época. Así que ir a buscar al centurión de un ejército, bueno, eso ya es lo más difícil que podía plantear Dios. Pero eso es lo que escoge. Es verdad, el versículo 2 nos dice que Cornelio, a pesar de ser un centurión romano, dice que era temeroso de Dios, piadoso, daba ofrendas a los judíos, tenía un buen testimonio. Pero seguía siendo parte del ejército romano. Bueno, ¿qué hace Dios entonces? Vemos en los siguientes versículos cómo Dios le envía una visión a Cornelio, donde básicamente lo que le dice es, Cornelio, envía unos hombres a buscar al apóstol Pedro, que está en Jope. Y Cornelio obedece y envía a los hombres a buscar a Pedro. Seguimos con la historia. Siguientes versículos, a partir del 9 al 16. Vemos que entonces ahora Dios le envía una visión a Pedro, al apóstol Pedro. Y la visión, leemos una parte, a partir del versículo 11, dice así. Pedro vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por 4 puntas.
Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Mas Pedro dijo: «De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo». De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro recibe esta visión donde Dios le pide que mate y que coma animales impuros. ¿Cómo podía Dios pedirle algo así? O sea, Dios mismo había ordenado ya a su pueblo en el Antiguo Testamento pues que habían ciertos animales que ellos no podían comer porque eran impuros, ¿vale? Y Pedro, como buen judío, él pues, había cumplido con esos mandamientos y no había comido nada impuro. Pero Dios le dice algo muy importante: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y hasta 3 veces le tiene que decir a Pedro o le tiene que mostrar esta visión. Y en el versículo 17 vemos que Pedro está perplejo. No entiende la visión. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Está dudando, no tiene palabras para expresarse. ¿Pero qué pasa entonces? Justo en ese momento, llegan los hombres que Cornelio había enviado a buscar a Pedro. Y Pedro está tan en las nubes, tan absorto, que el mismo Espíritu le dice en el versículo 19: «Mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado». Ya hemos dicho que para un judío era impensable recibir a un gentil en casa, y menos aún pues, comer y convivir con ellos. Y Dios sabe que Pedro necesita un poco de ayuda para entender esto. Entonces le dice: «No dudes». Y luego le dice: «Yo los he enviado». Tranquilo, Pedro. Todo esto es cosa mía. Pedro entonces recibe a los gentiles, los hospeda en su casa y accede también a ir con ellos a Cesarea a ver a Cornelio. Así que vemos que el trabajo que va haciendo Dios está funcionando. Seguimos, versículo 23. Al día siguiente Pedro sale de viaje y decide no ir solo. Decide llevarse a unos hermanos judíos como él hacia Cesarea. Vemos aquí que le acompañan en la primera campaña evangelística de la historia hacia los no judíos. Y fijaos en el versículo 24 que Cornelio, que está en el otro lado, también ha invitado a sus amigos, a sus familiares para que sean también testigos de este momento histórico. Y es eso, es que es la primera reunión interdenominacional de la historia. Por un lado está JPC, Judíos por Cristo, que van a reunirse con GBU, gentiles que buscan unidad. Entonces tenemos 2 grupos que por siglos y siglos han estado enemistados, que se van acercando poco a poco. Y en el versículo 25 y 26 encontramos un momento que cristaliza lo que Dios está trabajando en su iglesia. El grupo de Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio está ansioso, es que no puede parar y sale corriendo y dice que se postra a los pies de Pedro y le adora. Pedro no le echa la bronca, pero le dice: «Ponte de pie, yo también soy hombre». ¿Qué le está diciendo? Todos somos iguales. Yo también soy hombre. Y lo que hemos visto hasta aquí, en este capítulo, nos va mostrando, Lucas, el autor, nos va enseñando que esto es así, que los dos son iguales, porque fijaos,
Cornelio estaba orando y recibe una visión. Luego Pedro está orando y recibe una visión. Cornelio obedece a la visión y envía a los soldados. Cornelio, los dos van haciendo lo mismo. Me voy liando. Pedro invita a los gentiles y los hospeda, luego Cornelio invita a los judíos y los hospeda. Pedro se lleva a un grupo, Cornelio se reúne a otro grupo, ¿verdad? Y aquí vemos claramente, los dos son iguales. Y entonces el apóstol empieza a hablar y les dice lo que ya saben, versículo 28. Esta reunión, que un judío se junte con un gentil, es impensable. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Ahora, ¿de qué iba la visión que había tenido Pedro antes? Iba de animales, no iba de hombres. Pero fijaos, ya Pedro está haciendo la conexión. Esto no iba de animales, esto tenía que ver con personas. A ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Luego siguen hablando y después de escuchar el motivo de la llamada de Cornelio, Pedro expresa su conclusión a todo lo que está ocurriendo, todo lo que está viendo, ¿verdad? Y en los versículos 34 y 35 leemos: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. Él no tiene fronteras ni barreras espirituales. De cualquier nación, de todo el mundo, se agrada del que le teme y hace justicia. Y todas las visiones, todos los mensajes, los viajes, los encuentros que encontramos en este capítulo conducen hacia una misma idea. Todos somos iguales delante de Dios. No hay razas superiores o inferiores, solo hay una raza, la raza humana. Tampoco importa si eres un centurión romano o eres un apóstol que antes era un pescador. Todos somos iguales. Y qué necesario que hoy en día entendamos este mensaje. Dios, desde el principio de la creación, deja claro que todos los humanos tienen el mismo valor. En Génesis 1:27, crea a hombre y mujer, ¿y cómo los crea? A su imagen y semejanza, a los dos, no solo a uno, no solo al hombre o no solo a la mujer, a los dos. Y todos los que descienden luego tienen imagen y semejanza de Dios. Entonces, todos los seres humanos valemos lo mismo. Y desgraciadamente seguimos viviendo en un mundo donde sigue importando el lugar donde has nacido, donde sigue importando el salario que ganas, la ropa que llevas, los followers que tienes o la carrera que estás estudiando. Nos encanta hacer diferencias. Nos encanta mirar a otros y pensar, soy un poco mejor que él. ¿Y por qué ocurre esto? Acabamos de decir, ¿vale?, que todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor porque todos somos creados a imagen de Dios. Pero bueno, hay algo más en lo que todos somos iguales. ¿Y sabéis qué es? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y mirad cómo lo explica Pablo en Romanos 3, del 9 al 12. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que la Biblia enseña de tapa a tapa?
que no hay nadie bueno, que todos somos pecadores. Y tú eres pecador y yo soy pecador y los dos merecemos el infierno. Y esto quizá no es agradable de escuchar o no es fácil de digerir, pero es la pura verdad. Todos somos iguales en esto también. Y Cornelio también era igual en este sentido. También merecía la condenación eterna. Y quizá nos confunde un poco el hecho de que al principio del capítulo se describe a Cornelio como temeroso de Dios, como piadoso, dando limosnas, etc. Quizá podemos pensar que, pues si este centurión hacía esas cosas, es que era buena persona, se estaba ganando el cielo, ¿no? Quizá puedes pensar que tú también eres buena persona y que no mereces el castigo de Dios. Pero el relato de Hechos nos da a entender que a Cornelio le faltaba algo. Porque fijaos en el versículo 22 de Hechos 10. Ahí dice que Cornelio, en la visión que tiene, dice que fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de su parte, de tu parte. Dice que tenía que oír unas palabras de su parte. Y ahora fijaos en el versículo 33. Cornelio ya está emocionado y le dice a Pedro: estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. ¿Qué mensaje tenía que oír Cornelio? ¿Qué palabras necesitaba escuchar él? Pues esto es lo que vemos en el segundo punto. Porque lo que Dios propone, una iglesia universal, Cristo lo dispone. O sea, Cristo lo hace posible. ¿Cómo iba a ser posible una iglesia sin fronteras, sin barreras, una iglesia sin diferencias entre naciones? Ya hemos dicho, ¿no? Las enemistades entre judíos y gentiles eran demasiado profundas. Pero vemos que Jesús hace posible esta iglesia. Y en los versículos 36 al 43 encontramos el mensaje que Cornelio necesitaba escuchar desesperadamente. El mismo mensaje que iba a revertir miles de años de enemistades, iba a hacer posible la unión de todos los pueblos y naciones. ¿Y qué mensaje era este? El mensaje del Evangelio. Lo que Dios había hecho a través de Jesús. Después de concluir que todos somos iguales, que Dios no hace acepción de personas, Pedro empieza a predicar un mensaje completamente basado en la vida y en la obra de Jesús. Eso es lo que necesitaban escuchar. Y de las primeras cosas que dice, Jesús es Señor de todos. Vuelve a insistir con la misma idea. Jesús es Señor de todos. No pertenece solo a los judíos, no pertenece a una nación. Jesús es Señor de todos. Después pasa a hablar de su bondad, de las obras, de las que los propios apóstoles fueron testigos. Luego sigue hablando sobre la muerte de Jesús, sobre su resurrección. Y hasta ese punto del mensaje, Cornelio podría pensar, pues muy bonito este mensaje, perfecto, me gusta este Jesús, parece que es una buena persona, pero ¿qué tiene que ver conmigo este mensaje? Porque aún no he visto la conexión. Y llegamos al versículo 42, donde Pedro llega al punto clave. Versículo 42. Dice, y nos mandó, hablando sobre Jesús, dice, nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. ¿No os parece un poco raro esta predicación? Porque normalmente predicamos Jesús como Salvador, ¿no? Entonces, Jesús como juez. La primera vez que predicamos a los gentiles, Pedro, déjalo para después, ¿no? Pero no, Pedro predica, Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Cornelio está vivo, ¿no? Por tanto,
Jesús era su juez. Cornelio iba a tener que responder por sus actos. Y como ya hemos dicho antes, Cornelio, al igual que somos todos, era pecador. Por lo tanto, era culpable de pecar contra Dios. Y ahora respóndeme una pregunta. Imaginaos que realizáis un crimen, ¿vale? Sé que sois incapaces de hacerlo, pero usad vuestra imaginación. Imaginaos que cometéis un crimen y te van a juzgar, vas a ir a un juicio. ¿Qué te convendría, un juez justo o un juez corrupto? ¿Eres culpable? ¿Qué te conviene, un juez justo o un juez injusto? A ver, creo que respondí las dos. ¡Injusto! Porque si el juez es justo, ¿dónde vas a ir? A la cárcel. Pero si el juez es injusto, quizá si le envío un sobre con algunos billetes, o quizá dice, mira, pues, todos somos iguales, yo también hago esto, pues eres libre, ¿no? Pero si el juez es justo, vas a ir a la cárcel. Volvamos al texto. ¿Quién es el juez de vivos y muertos? Jesús. La persona más justa, más santa, más perfecta de toda la historia. ¿Nos conviene ese juez si somos culpables? Pues, si se trata de un juicio no nos conviene mucho, no pinta muy bien, porque ya hemos dicho que todos somos pecadores. Lo resolveremos luego. Bueno, ya hemos visto, Jesús es Señor de todos, también es juez de todos, pero eso no es todo. El Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en el siguiente versículo, versículo 43. Dice, todo el que cree en Él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Todo el que cree en Jesús recibe liberación de pecados. Es verdad, hay un juicio, pero también hay una solución. Jesús es Señor de todos, Jesús es juez de todos y Jesús es Salvador de todos los que creen. Jesús es Salvador de todos los que creen en Él. A todos los que creen en Jesús, sus pecados les son perdonados y quedan libres de la culpa y libres de la condena eterna. Pero bueno, ¿cómo es esto posible? Pues ¿cómo puede un Dios justo perdonar y librarnos del pecado? Si es justo, ¿no? Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Quieres saber lo que es amor? Esto es amor verdadero. Jesús, sin ninguna culpa, decidió recibir el castigo de parte de Dios que tú y yo merecíamos, para que nosotros quedáramos libres, los que creemos en Él, y fuéramos considerados justos y limpios a los ojos de Dios. Y así es como Jesús hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Y entonces, una vez que judíos y gentiles están reconciliados con Dios, entonces judíos y gentiles pueden reconciliarse entre ellos. Y esto es lo que vemos también a Pablo explicando en Efesios 2:13. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Mediante su sacrificio, Jesús hizo de los dos pueblos uno solo. Lo que Dios propone, Cristo lo dispone, Cristo lo hace posible.
Y pensad ahora un momento en el centurión Cornelio, porque este centurión, ya hemos dicho, no lo estaba haciendo tan mal con su vida. Temía a Dios, daba ofrendas, era piadoso. ¿Pero fueron sus buenas obras las que le salvaron? No. Cornelio se salvó por escuchar el Evangelio. Se salvó por creer en Jesucristo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. En primer lugar, a los que ya hemos creído. Porque este relato nos tiene que hacer ver la necesidad y la urgencia que la gente tiene de escuchar el Evangelio. No es suficiente que hagamos buenas obras, no es suficiente con que mis vecinos sepan que soy majo, que soy simpático, que ayudo en lo que puedo. No es suficiente que mis compañeros de instituto vean pues, que yo no hago bullying a los demás o que no insulto a la gente. Tampoco es suficiente que mis compañeros de trabajo sepan pues, que yo soy el santito de la oficina, el que no roba, el que no dice mentiras. Todo esto es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué necesitan escuchar todos? El Evangelio de Jesucristo. Por tanto, no nos conformemos con ser un buen ejemplo, porque un buen ejemplo no salva a nadie. Las personas se salvan por escuchar el mensaje de Jesucristo. Y Pablo lo expresa perfectamente. Romanos 10, 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y más adelante dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto es lo que salva a las personas. Y ahora, a los que no habéis creído en Jesús, por favor, no confíes en tus propias obras. No confíes en que eres buena persona, en que ayudas a los demás y en que no haces daño a nadie. Nuestras obras, si no proceden de la fe en Jesús, son como trapos sucios, son desagradables a Dios. Así que cree en Jesús y cree en lo que Él dijo, cree que en lo que Él dijo era cierto y entonces serás salvo. Muy bien, vamos al final de la historia. Hemos dicho, Dios propone una iglesia universal, una iglesia de todos. Hemos visto que Cristo hace posible esta iglesia. Y ahora vamos a ver cómo el Espíritu construye esta iglesia para todos. El Espíritu lo impone. Versículo 44. Dice, aun estando Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Pedro, él seguía con su predicación. Pero hay alguien que tiene prisa. Hay alguien que nos espera al final del sermón. Os doy las gracias porque vosotros sí que os estáis esperando. Pero, ¿quién es este que nos espera al final del sermón? Pone aquí, el Espíritu Santo. Tiene prisa. Vamos ya. Y tan pronto como Pedro habla del perdón de pecados, el Espíritu cae sobre Cornelio y sus familiares. El Espíritu no espera a que alguien responda acercándose al púlpito. El Espíritu no espera a que alguien levante su mano o que alguien haga una oración de aceptación, sino que el Espíritu, cuando quiere, desciende sobre la persona. Y esto nos recuerda la enseñanza de Jesús en Juan 3, 8. Dice, el viento sopla por donde quiere y tú lo oyes silbar. Y aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Así que vemos que el Espíritu desciende cuando Él quiere y sobre quien Él quiere. ¿Y qué ocurre entonces? Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el Espíritu Santo. Los creyentes que habían venido con Pedro, que eran judíos, se quedan asombrados. Están alucinando
de que los gentiles, ese pueblo que lleva siglos huyendo de Dios, sin querer saber nada de Él, ahora de repente reciben el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que los judíos estaban recibiendo a partir de Pentecostés. En un instante, gentiles y judíos habían pasado de ser pueblos totalmente separados y divididos, incompatibles, a ser un solo pueblo compartiendo el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué sucede a continuación? ¿A qué conclusión llega Pedro? Versículo 47. Dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Pedro, en base a la evidencia de que los gentiles reciben el mismo Espíritu, Pedro da la bienvenida a los gentiles a la Iglesia. La Iglesia de Cristo no es judía, la Iglesia de Cristo no es exclusiva de una nación, sino que la Iglesia de Cristo es universal, es de todas las naciones. Y es importante remarcar que los gentiles reciben el mismo Espíritu. Cuando los gentiles entran en la Iglesia no son menos que los judíos. No entran como en dos categorías diferentes de iglesia. No hay grados. No hay gente con más o menos derechos. En la Iglesia de Cristo todos tienen el mismo valor, porque el Espíritu Santo era el mismo para todos. Y esta igualdad sigue existiendo hoy en día. No hay creyentes de primera y de segunda. No hay peldaños que ir subiendo en una iglesia. Todos valemos lo mismo. Los ricos valen lo mismo que los pobres. Los hombres valen lo mismo que las mujeres. Los que llevan toda la vida en la iglesia valen lo mismo y tienen la misma importancia que los que acaban de llegar. Esto no quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo, porque el mismo Espíritu da diferentes dones. Entonces, pues hay roles, hay dones, hay diferentes trabajos que el Espíritu nos da. Pero a nivel de valor, todos somos iguales. Por tanto, incluso si estás enfermo, si nos estás escuchando ahora desde casa y no puedes hacer nada en la iglesia, sigues valiendo lo mismo. Si eres una madre o un padre que por sus hijos o porque tiene que cuidar a una persona mayor no puede seguir haciendo lo mismo, sigues valiendo igual. Y vale, a primera vista creo que la idea de igualdad nos gusta a todos, ¿verdad? Nos parece bien, en este mundo tampoco queda mal, ¿no? Al menos a primera vista. Pero hay una realidad detrás de esto, porque todos somos valiosos, ¿vale? Todos tenemos el mismo nivel de valor. Pero ¿conocéis la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Pues ahora la adaptamos a nuestra situación y podemos decir, un mismo valor conlleva una misma responsabilidad. Si todos valemos lo mismo, todos somos responsables. Claro, es fácil si pensamos, no valemos lo mismo. Los líderes, los pastores valen más, entonces tienen que hacer más. Pero si todos valemos lo mismo, todos tenemos que hacer algo. Todos tenemos que servir a los demás. Tenemos un mismo espíritu, este espíritu nos da dones y estos dones los tenemos que usar para edificar a los demás. La igualdad no es una excusa para reclamar derechos, sino que es un motivo para compartir responsabilidades. Muy bien, acabamos ya. Hemos visto en Hechos 10 cómo Dios nos habla de que Dios propone una iglesia universal, Cristo la hace posible y el Espíritu la construye. Y acabamos con dos reflexiones. Como hemos dicho, seguimos viviendo en un mundo donde un mundo que todavía se empeña en levantar muros. Un mundo que todavía insiste en dividirse,
en hacer diferencias entre unos y otros. Y tu lugar de nacimiento, el color de tu piel, tu condición social, siguen pesando a la hora de dar valor a las personas. Pero Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Para Dios, todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Por tanto, como pueblo de Dios que somos, tenemos la responsabilidad de hacer saber al mundo que delante de Dios todos somos iguales. Y una de las formas en las que lo enseñamos al mundo es demostrando que en nuestra iglesia todos somos iguales, ¿verdad? No importa de dónde vengas, no importa lo que tengas, en la iglesia todos tenemos el mismo valor. Pero antes de pretender cambiar la sociedad y predicar este mensaje tan bonito, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro propio corazón. Porque si yo ahora os pregunto, ¿hay alguien racista en esta sala? Que levante la mano. Menos mal. Muy bien. Vale, no hay nadie racista, de acuerdo. Pero si yo ahora os pregunto, ¿invitarías a tu casa a comer a cualquiera de las personas que está en esta sala? Bueno, ahí quizá, algunos sí, otros es que es un poco especial esta persona, ¿verdad? Quizá no es su nacionalidad lo que te separa de ella, quizá es pues su forma de ser, o que es muy joven o es muy mayor, su forma de vestir. Si todos somos iguales, ¿por qué siempre te juntas con los mismos? Dios no hace acepción de personas y tú y yo tampoco deberíamos hacerla. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y ahora, para los que dudan o todavía no están convencidos de seguir a Jesús, han escuchado algo pero no están seguros, hazte la siguiente pregunta. ¿Dónde estarás 5 segundos después de morir? Todo el que cree en Jesús recibe el perdón de los pecados. No importa quién seas ni lo que hayas hecho con tu vida, Dios no hace acepción de personas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Acabamos con Gálatas 3, 13, 14. Este es un resumen de todo lo que he dicho y podría haber leído esto y sentarme. Así que Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Que el Señor os bendiga y nos ayude a todos a no hacer acepción de personas.